Hebreos capítulo 11, desde el versículo 23 al 27. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11. Y esto dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Le puse como título al sermón de esta noche: cerrado por reformas. Cerrado por reformas. Se celebran los 504 años de esa reforma de Lutero. No voy a ahondar mucho en esto, casi nada en realidad. Solo quiero tomarlo como disparador. Y en resumen, lo que me gusta, después podríamos discutir de algunos temas más profundos, pero no es el caso. Lo que sí me llama la atención de esta reforma de Lutero es la incomodidad que a él le produjo una situación. Es decir, él empezó a ver cosas que no estaban bien, de acuerdo a lo que la palabra decía y la iglesia en ese tiempo hacía, y él se ve urgido de tener que manifestar, de tener que aclarar algunos puntos, ¿no? Aclarar algunos tantos. Y cuando hablamos de cerrado por reformas, lo que a veces viene a la mente, o rápido viene a la mente, bueno, es un lugar donde claramente se cortó el acceso para algunas modificaciones, para algunos arreglos, para algunas modificaciones edilicias. Pero quiero que lo llevemos al plano espiritual sobre ciertos aspectos que hemos dejado abiertos al enemigo, como ciertas áreas de nuestra vida que, producto de no ser atendidas de la manera que debían ser, están permitiéndole al enemigo generar cambios en nuestra vida. Y sinceramente me encantaría que a través de la actitud de Lutero, de esta cuestión de incomodidad producto de lo que estaba viendo, porque claramente nosotros somos conscientes de cómo estamos. Siempre digo lo mismo porque es verdad. Y no puede ser que no nos sintamos incómodos con aquellas cosas que sabemos que no están bien y seguimos permitiendo. Y quiero que a través de esta palabra tomemos esa decisión de permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas para que Él establezca su reforma y para que Él cierre esas áreas de nuestra vida que hoy siguen abiertas. Me gusta cuando podemos venir a la casa del Señor mentalizados, no en una actividad, no en un domingo más, sino con la expectativa de que Dios haga algo, con la expectativa de una vez más someterme al proceso de Dios, a la reforma de Dios, porque cuando Dios habla claramente, lo que quiere hacer es producir en nosotros cambios, reformas bien profundas, que claramente sean evidenciadas en beneficios para nuestra vida y para los nuestros. Una reforma es la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Y eso es lo que Dios quiere hacer e intenta. ¿Cómo dice intenta? Claro, porque nosotros tenemos que permitirle hacerlo en nuestra vida, mejorarnos constantemente. Y quiero que veamos rápido en esta noche 4 instancias donde Dios quiere llevarnos mediante su reforma. 4 instancias donde Dios quiere llevarnos mediante su reforma. Lo primero, la reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a crecer en madurez. La reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a crecer en madurez. Dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido
por sus padres. Y claro, era lógico, Moisés era un bebé, no sabía nada, no intuía nada, no podía ver el peligro, no entendía la situación y el contexto social, no entendía quién gobernaba, no entendía de edictos, y claramente la responsabilidad pasaba por sus padres. De cuántas cosas fuimos guardados en lo espiritual a través de otras personas que oficiaron de padres espirituales. Quizás hay gente que fue especial para nuestra vida, que de pronto fueron esos que nos indicaron el camino, nos llevaron al Señor, los tenemos como referencia espiritual. De cuántos dolores de cabeza nos han salvado, nos han resguardado. ¿Producto de qué? De esa inmadurez espiritual, de no ver las cosas como tendríamos que verlas. ¿Cuántas veces nos dieron un consejo, nos hablaron de alguna situación particular en nuestra vida y nuestra respuesta fue, no había visto eso? ¿Sabes que no lo había visto? ¿Sabes que no lo había pensado de esa manera que me lo estás diciendo? Gracias. ¿Cuántas veces nos han hablado, nos han aconsejado y uno dice, ¿sabes que no lo veía de esta manera? ¿Sabes que no lo llegaba a percibir de esta forma? ¿Y cuántos dolores de cabeza nos habrán evitado? ¿Y cuántos dolores de cabeza también habremos sufrido por la inexperiencia, por nuestra falta de entendimiento, por no aplicar el consejo a nuestra vida? Y de pronto nos encontramos sintiendo que somos grandes, ¿no? Que somos adultos, que sabemos cómo, entre comillas, tomar decisiones, pero cuando se nos presenta el problema, interiormente no sabemos para dónde correr, no sabemos para dónde ir. Mostramos una imagen externa de entereza, mostramos una imagen externa de autosuficiencia, mostramos una imagen externa de firmeza, pero por dentro no sabemos dónde correr. Pero por dentro sentimos que todavía no hemos crecido. Y Pablo le escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 11, y dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. ¿Sabes que no lo pensé así? ¿Sabes que esto de lo que vos me estás hablando, que yo ya lo sé, sabes que no lo había visto de esta manera? Claro, es que por la fe Moisés, cuando era chico, alguien tuvo que resguardarlo. Alguien tuvo que suplir esa falta de madurez, pero era un bebé, lógico. A veces capaz que le estoy retando a Lenka y Lea de atrás me dice, acordate que tiene 1 año y medio. ¿No? Cierto. A los 2 años ya hablamos bien. Claro, porque uno quiere que con 1 año y medio te entienda las razones de por qué no puede hacer algo. Y la voz del Espíritu Santo atrás, acordate que tiene 1 año y medio. O sea, claro. Casi dos. Pero, lógico, no va a entender. Pero me gusta porque el texto sigue y en el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Arranca su vida siendo resguardado, arranca su vida siendo protegido de un edicto. Pero de pronto cuando crece, cuando madura, no dice que fueron sus papás que le aconsejaron, sino que hecho ya grande, ya creció, ya maduró, ya tenía otra experiencia espiritual,
ya tenía otro alimento y en base a todo eso tomó la decisión de rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. Claro, es que Dios ya había empezado a trabajar en su vida. Claro, es que Dios ya había empezado a hablar sobre su vida. Y de pronto él tenía lo que humanamente en ese tiempo todos querían: el palacio del faraón, la comida real, el nombre, el cargo, la posición. Pero se le presenta un Dios que siempre fue su Dios. Empieza a inquietarlo, empieza a trabajar en él, y él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Qué bueno es lograr ver plasmada nuestra madurez espiritual en las decisiones diarias. Qué bueno es que se refleje nuestra madurez espiritual en las decisiones que tomamos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, porque son producto de un trabajo constante de Dios. Son producto de un trabajo del cual Dios viene hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y tomamos ese tiempo para aplicarlas, para introducirlas en nosotros y llevarlas a la práctica. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la condición de una mujer madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el camino que vamos, una madurez espiritual. Y no estoy hablando de conocimiento, no estoy hablando del saber, sino del hacer. Porque usted puede saber mucho y aplicar poco, pero puede saber poco y aplicarlo todo. Puede leer la Biblia entera 10 veces en el año, o puede leer un solo versículo y hacerlo carne en su vida. Eso es mucho más poderoso. Entonces, la madurez implica este conocimiento de Dios, este conocimiento de Dios en nuestras vidas aplicado a nuestras vidas. Este conocimiento que se hace carne en nosotros. Y claro, es que aquellas situaciones que de pronto entraban cómodamente por la puerta de la inmadurez espiritual, y uno dice: ¿cómo puede ser que no veo resultados? Claro, es que la puerta de la inmadurez dejaba entrar lo que sea. Es que tomamos buenas decisiones, pero la inmadurez espiritual está ahí, como esas puertas vaivén, tac, 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 tac. Y entra todo. Y entra de todo. Qué bueno sería que esas situaciones que entraban cómodamente a tu vida, a mi vida, por la puerta de la inmadurez, se encuentren en esta semana, en este tiempo, con el paso cerrado, porque Dios está trabajando. Discúlpame, pero esta área de mi vida está cerrada a eso por reformas, porque Dios está trabajando sobre mí, porque Dios está trabajando sobre mi vida, porque Dios está construyendo, Dios está edificando mi vida, porque Dios lo está haciendo. Su reforma, la reforma de Dios está haciendo crecer nuestro grado de madurez todos los días, un poco más. La reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a crecer en madurez. Pero también la reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a tomar decisiones de carácter eterno. Las decisiones que Dios hace en nuestras vidas, la reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a tomar decisiones de carácter eterno. Hay etapas donde otros deciden por nosotros. Y de pronto llegó el día donde había que anotar a Dieguito en el jardín. No se le preguntó: Dieguito, ¿qué jardín querés, papito? No, vamos al jardín, lo anotamos. ¿Le peinaba con raya de costado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te peinaban así? ¿Usaban gel?
¿Usaban gel? ¿Sí? ¿Te acordás? Así que por el gel. Y va a llegar el día donde Alenka, Señor, que sea el año que viene, no, todavía no, donde Alenka tenga que ir al jardín. Y ya imagino la situación, Alenka sentada en la mesa, un representante de la iglesia bautista, uno del adventista, queriendo a mi hija en el colegio, claramente, porque es prodigio, ¿no? Ya me imagino la situación. No, hermano. Hola, ¿cuánto está la cuota acá? Gracias. Cualquier cosa pasamos. No. Claro, digo, hay que anotarla. Nada más. No le vamos a decir, hija, ¿cuál quieres ir? ¿No? Porque no entiende, no sabe. Ella es feliz viendo nenes correr, ¿no? Así que va a ser feliz donde la pongamos. Entonces hay momentos y hay etapas donde otros claramente deciden por nosotros. Pero también hay etapas donde podemos consensuar decisiones, donde discutimos y consensuamos una decisión. Pero también hay etapas en nuestra vida donde necesitamos tomar decisiones por cuenta propia, guiados por el Espíritu Santo. Tenemos de todo, ¿no? Decisiones que toman otros, decisiones que consensuamos con otros y decisiones que tomamos solos, guiados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es que es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, de la popularidad, el nivel social, los logros, la posición económica, y olvidar y no ver las ventajas del reino de Dios. Es muy fácil, es muy fácil. No podemos dejar llevarnos tan fácilmente por estas cosas temporales. Dice el versículo, escogiendo. Claramente se puede ver una decisión deliberada. No fue una decisión impulsiva, precipitada. No fue una decisión motivada por la emoción, no. Escogió, eligió. Una decisión deliberada, pensada, revisada. No fue así nomás. Decisiones de carácter eterno. No dejes que esas decisiones sean influenciadas por un mal día de trabajo, que sean influenciadas por un enojo pasajero, por un perdón que todavía no es dado, o condicionadas por lo que humanamente estamos viendo de nuestra realidad. Porque claramente nos cuesta disociar el plano natural de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es el que vemos. Es el que está presente todo el tiempo. Y lo que Dios hace en nuestra vida, el trabajo, la reforma que Dios hace a través de cada palabra nos permite ver un panorama mucho más amplio que nuestros ojos ven. Dice Primera de Reyes capítulo 18 al 21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Qué estaba pasando el pueblo? De pronto dudaba de uno, dudaba del otro, no estaba muy seguro. Era como cuando uno va a ir a votar, ¿no? Dubitativo. Y no falta el que te toca delante tuyo que está 15 minutos en el cuarto. ¿Sí? ¿Pero qué vino a hacer? Vino a dibujar la boleta a mano, ¿no? Todos salen rápido, pero va el de adelante tuyo. Con mi hermano votábamos en la misma mesa del mismo colegio, así que el que entraba primero siempre le dejaba escrito algo en el pizarrón.
Y ahí estábamos disfrutando el día. No. No lo hacíamos rápido. Escribíamos algo, pero... Ahora, Elías se para y le dice, ¿qué pasa? Que hay dos pensamientos. ¿Qué pasa? Que hay dos opiniones. ¿Por qué no se deciden por una? Si Dios es Dios, síganlo. Si estás convencido de este camino, que se vea reflejado en tu vida. Y si no, también. Pero ¿por qué estamos ahí dubitativos? Cuando Dios trabaja en nosotros, cuando le permitimos a Dios cada día, cada semana, cada reunión, trabajar sobre nuestras vidas, esto nos lleva a tomar decisiones de carácter eterno, entendiendo y viendo el plano mucho más abierto, viendo la decisión que tomamos mucho más conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a encarar. Y qué bueno es que Dios trabaje sobre nuestras vidas y que se vea reflejado en nuestras decisiones de manera eterna. Ahora también la reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a ser valientes. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. ¿Saben qué? Las decisiones correctas muchas veces nos van a llevar a momentos incómodos. ¿Cómo? Claro, las decisiones correctas muchas veces nos van a llevar a momentos muy incómodos. Nelson Mandela dijo una vez, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Mire, no hay peor cosa para un hombre, o no había, porque hoy con el celular, no hay peor cosa para un hombre conductor que tener que preguntar una calle. Antes muerto, ¿no? Si nos perdemos bien. Claro, era como cuando tu mamá de más chico te mandaba al colectivo. Y tu mamá solucionaba todo diciéndote, y si no sabés, preguntá. Híjole, ¿qué íbamos a preguntar? La verdad, ni sabíamos para dónde vamos, papito. Ni siquiera nosotros sabíamos para dónde íbamos, ¿no? Y queríamos que preguntemos. La cantidad de veces que había terminado en la terminal del colectivo por no preguntar. Pero, claro, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Imagínense si nos da vergüenza, si ataca nuestro orgullo algo tan simple como preguntar una calle o reconocer que no sabemos dónde estamos. Imagínense lo que implica reconocer la necesidad de corregir una decisión de vida que después de tanto camino recorrido y a través de lo que Dios está haciendo en nosotros, nos damos cuenta que estamos equivocados. Imagínense cómo será reconocer la necesidad de corregir algo que después de tantos años en la iglesia me doy cuenta que no lo estoy haciendo bien. Me doy cuenta que claramente no estoy haciendo las cosas de manera correcta. Eso es de valientes. Eso es de valientes. Imagínense a Moisés 40 años en Egipto para darse cuenta de que era hora de dejar Egipto. 40 años en Egipto para darse cuenta que había y que era hora de dejar Egipto. Claramente una decisión muy valiente. Moisés vivió 40 años en Egipto para dar paso a 40 años de pastorear ovejas, de un proceso como pastor de ovejas. 40 años en la cúspide del poder, 40 años viviendo en la crema de la sociedad, en el lugar de más renombre, para introducirse a un proceso de 40 años como pastor de ovejas.
Y claramente la incertidumbre va a venir muchas veces a querer cuestionar el resultado de nuestras decisiones, a querer cuestionar el resultado de esas decisiones de carácter eterno. ¿Por qué? Porque no vemos resultados. ¿Quién le explicaba a Moisés luego de su segundo año cuidando ovejas que era la mejor decisión? ¿Quién le explicaba a Moisés en el año número 5 que era una buena decisión la que tomó? ¿O en el año 10, o en el 20, o en el 30? ¿Quién le decía a Moisés? ¿Quién le daba indicios de que era una buena decisión? Las decisiones correctas muchas veces nos van a llevar a momentos muy, pero muy incómodos. ¿Por qué? Porque son decisiones que no se ven rápido, que el resultado no se ve rápido. Y ahí está la incertidumbre diciendo, che, ¿será que hiciste bien? Me parece que ahí la pifiaste porque estabas tan bien y convencido después de ese culto tomaste esa decisión. No sé, no lo veo bien, me parece. Es que claro, en el proceso de reaprendizaje los nuevos resultados llevan tiempo. En el reaprendizaje los nuevos resultados llevan tiempo. No te desesperes ante la falta de resultados, no te desesperes. No te desesperes si las cosas no salen como pensaste que se iban a dar. No te desesperes. Mientras sepamos que estamos tomando decisiones de carácter eternos, movidas, motivadas por la reforma de Dios en nuestra vida, no te desesperes por el resultado. ¿Y cuánto tiempo más? ¿Y cuánto más tiene que pasar? No dejes que el miedo cuestione el valor que tuviste al tomar esa decisión. No dejes que el miedo te cuestione. Che, Moisés, ¿será que, mirá ahora con las ovejitas, si vos estabas ahí comiendo en la mesa del rey, del faraón, ahora tenés que limpiar el terreno, ensuciarte todo en esta tierra? Cuando vos estabas en el palacio te servían y ahí el miedo carcomiéndonos la cabeza, preguntando una y otra vez. Pero no te desesperes, no permitas que el miedo te cuestione, porque Dios está esperando el momento indicado. Porque Dios, en todo este proceso, Dios está esperando el momento indicado. Dios no obra tarde. Dios no obra tarde. Dios no actúa con demora. Dios actúa en el momento justo. Dios sigue preparando tu vida y mi vida para seguir ejecutando su plan. Éxodo 2, versículo 25, dice, hablando de Dios, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Dios miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Si Dios determina que es su momento de actuar para mi vida, quiero estar listo para ser usado por Él. Si Dios determina que llegó el momento de actuar, quiero decirle, Señor, acá estoy listo, estoy preparado. No quiero estar desenfocado cuando Dios vea que es el momento de actuar. Si Dios considera que llegó el momento de actuar, yo quiero estar listo. Quiero decirle, Señor, acá estoy. Acá está mi vida, acá está mi familia, mis recursos, acá está mi tiempo, acá estoy. Señor, si consideras que es el tiempo de actuar, acá está mi vida. No tengas miedo. Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
Los problemas, las circunstancias, las preguntas van a venir una y otra y otra y otra vez, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. La reforma que Dios hace en nuestras vidas nos lleva a ser valientes. La reforma que Dios hace en nuestras vidas nos lleva a ser valientes. Y termino. La reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a ser visionarios. Nos lleva a ser visionarios. Dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Te lo vuelvo a leer. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Te voy a dar el consejo más sencillo, pero el consejo más profundo para tu vida. No pierdas, nunca pierdas de vista al Señor. No pierdas de vista al Señor. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. El secreto de Moisés estaba en eso. No perdió de vista al Señor. Para muchos hablar de esto es una locura. ¿Cómo pueden ver a alguien invisible? ¿Cómo pueden ver a un Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde lo veo a tu Dios? ¿Y por qué Dios, tu Dios, no hizo nada? Es que claramente hay cosas que yo no veo. Claramente yo, Daniel Tejada, 38 años para 39 en pocos meses, todavía hay cosas que yo no estoy viendo. Hay cosas que no veo en mi familia. Hay cosas que no veo en mi hija. Hay cosas que no veo en la iglesia. Hay cosas que todavía hoy no veo, pero que claramente las oro con fe, pero que claramente las incluyo en mi oración con fe en mi corazón. Oro por mi matrimonio, oro por mi hija y le digo: Señor, usa su vida. Oro por cuando le toque predicar, oro por sus compañeros del colegio. Todavía no tuvimos la reunión con los directivos y yo ya estoy orando por sus compañeros. Oro para que se haga realidad el significado de su nombre en los demás, para que Dios termine iluminando, encendiendo en otros su llama. No lo veo todavía. Corre, grita, se sube a la mesa, pide ver dibujitos, ora, eso sí, pero no lo veo hoy. Quizás si un día viene a la iglesia y me encuentra haciendo lo que le voy a contar, así el pastor está loco. Pero vengo a la iglesia y pongo mi mano sobre el banco. No sé quién se va a sentar ahí, no sé si son los mismos, pero oro por los bancos, no para que se vayan. Oro pensando en cada uno de los que se sientan ahí. Y sé que nos faltarán muchísimas cosas como iglesia. Lógico, porque lo vemos, porque lo veo, y hay cosas que hoy no se ven, pero las estoy orando en fe. Si Moisés pudo ver al invisible, ¿cómo no podemos nosotros ver en fe lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer? Lo que pasa es que cuestionamos tanto acá.
Nos preguntamos tantas veces acá, razonamos tanto acá, que nos cuesta ver. Nos hacemos cortos de vista, miopes espirituales. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Es que claramente sé que la ira del rey de este siglo es mucha. Sé que la ira del rey de este siglo es mucha. Sé que sus planes son perversos. Sé que el Dios de este siglo tiene pensamientos perversos para el mundo. Sé que Satanás opera cada día, trabaja incansablemente para cubrir esta tierra de tinieblas, para llenarla de la más densa oscuridad, para llenarla de decretos humanos, de leyes, de ideologías, para pervertirla a través de todos los medios posibles. Yo sé que la ira del rey es mucha, el rey de este siglo. Pero me encanta lo que dice Isaías 62. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Sobre ti se manifestará su gloria, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre el emprendimiento. Sobre todo se manifestará la gloria del Señor. No tememos la ira del rey de este siglo, porque claro, quiere asustarte a través de lo que te muestra. Quiere asustarte a través de números. Quiere asustarte a través de comentarios. Quiere hacernos sentir su enojo. Quiere mostrarnos las cosas que Él puede hacer. Quiere mostrarnos cómo el caos se generaliza, cómo lo malo se normaliza. Pero Él no entiende la verdad que Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 7. Porque vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Mire, que siga mostrando lo que quiere. Que nuestra vida se rige por lo que creemos. Y creemos en un Dios de imposibles. Creemos en un Dios que cambia realidades, en un Dios que está vivo, en un Dios que abre caminos, en un Dios de oportunidades, en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, en un Dios que es Jehová de los ejércitos, en un Dios que va delante nuestro, en un Dios que prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. En ese Dios creemos. En ese Dios que es luz. En ese Dios que mientras algunos celebran la muerte, Él la venció. La reforma que Dios hace en nuestras vidas nos lleva a ser visionarios. La reforma que Dios hace en nuestra vida nos lleva a crecer en madurez. Nos lleva a tomar decisiones de carácter eterno. Nos lleva a ser valientes. Nos lleva a ser visionarios. Que el enemigo no logre volver a entrar por donde antes entraba. Que el enemigo no logre volver a entrar por ese lugar que ya tenía acceso. Que de pronto se encuentre con una pared. Que se encuentre con una reforma que está siendo impulsada por el Espíritu Santo. No subestimes el poder de Dios. No subestimes el poder de Dios para con tu vida, para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu problema. No subestimes el poder de Dios. No subestimes lo que Él puede hacer con un corazón que le dice: trabaja en mí, trabaja en mí.
Yo quiero que mi vida esté cerrada al enojo, cerrada al orgullo, cerrada a la tentación, por las reformas de Dios en nuestro corazón. ¿Qué te parece si estás de pie y cerras tus ojos? Y tomate estos momentos para reflexionar. Tómate estos minutos para reflexionar en tu interior. ¿Será que todavía hay cierto grado de inmadurez? ¿Será que todavía hay cosas que no podemos ver? ¿Será que nos estamos dejando llevar más por el rey de este siglo, por lo que nos muestra? Cuando Dios viene hablándote una y otra vez, cuando Dios viene marcándote pautas claras sobre tu vida, cuando Dios viene insistiendo sobre una área de tu vida, porque quiere reformarla, porque hace tiempo que quiere cambiarla, porque te estás cerrando sin darte cuenta en la incredulidad del hoy, porque te estás encerrando sin darte cuenta en una miopía espiritual, y tus decisiones dejaron de moverse en el plano espiritual. Y de pronto las decisiones que eran consultadas a diario con Dios pasaron a ser y a moverse en un plano meramente racional. Y de pronto Dios queda excluido de tus decisiones. Y de pronto nuestra vida se rige por una buena conducta y una buena moral. Y de pronto ya no hay alimento, ya no hay sustento. Y por alguna extraña razón, la obra que Dios estaba haciendo en tu vida se detuvo. Y por alguna extraña razón, la reforma que Dios quería llevar a cabo en tu vida se detuvo. No la consideramos necesaria. Y de pronto habías tomado buenas decisiones. Dijiste: esta semana voy a volver a leer como leía antes. Esta semana voy a separar un tiempo para buscar de Dios. Y la reforma comenzaba a verse. Y la reforma comenzaba a sentirse. Pero por alguna razón la obra se detuvo. Por alguna razón se dejó de crecer en la madurez. Por alguna razón dejamos de tomar decisiones de carácter eterno y pasamos a tomar decisiones meramente terrenales. Ya no nos animamos tanto. Ya no somos tan valientes como antes. Ya no intentamos probar una vez más. Pero lo peor de todo es que ya ni siquiera lo podemos ver. Quizás hoy estás y decís: yo perdí la capacidad de ver lo que Dios ve en mí. Yo perdí la capacidad de ver lo que Dios está viendo de mi familia. Perdí la capacidad de ver lo que Dios tiene para este tiempo. Porque me asusta. Porque me siento desconectado. Pero Dios en esta noche quiere retomar el trabajo. Pero Dios en esta noche no vino a cuestionarte
el por qué cesó la obra, sino que Dios en esta noche vino a decirte que tiene todo listo para seguir con la reforma en tu vida. Que si le dejas en esta noche, Él vuelve a construir lo que estaba construyendo. Pero es tu decisión. Y yo quiero invitarte en esta hora. Si esa es tu decisión, si verdaderamente decís: Señor, reconozco que en tantas áreas no te dejé seguir construyendo. Reconozco que en tantas áreas te cerré el acceso. Pero en esta noche quiero que retomes con lo que empezaste. En esta noche, Señor, quiero que vuelvas, Señor, a construir lo que estabas construyendo. Y quiero invitarte, si esa es tu decisión, a que dejes tu lugar y pases aquí adelante. Vamos a hacer